¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio. Un lugar donde vamos conociendo lo que la Iglesia nos enseña a través de aquellos que son los sucesores de San Pedro. También a través de otros documentos de algunas congregaciones que nos van abriendo también la mira para saber cómo defender nuestra fe, cómo vivirla, cómo enseñarla a los demás. Hoy vamos a seguir una serie de enseñanzas del Papa Francisco. Vamos a continuar con las catequesis sobre la vejez y vamos también a escuchar unas enseñanzas que nos vienen muy bien para la Cuaresma en uno de los ángelus que el Papa ha tenido, en el cual se toca una lectura muy interesante que nos puede ayudar mucho para reflexionar en este tiempo. Por eso también les invitamos a que juntos podamos reflexionar y sacar estas conclusiones, estas enseñanzas que el Señor nos da a través de aquellos que son sus vicarios en la tierra. Primero que nada nos vamos a la audiencia general y en esta audiencia general el Papa continuará con las enseñanzas sobre la vejez. Algunos puntos que son importantes y que nos van a revelar la diferencia entre lo que se vivía y lo que hoy lamentablemente se está viviendo. Esos cambios de concepto que lo único que hacen es llevar al mundo hacia un derrotero que tal vez difícilmente podamos comprender dónde acabará. Vamos al primero de los videos y enseguida lo comentamos. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar el texto del Génesis quedamos sorprendidos por la longevidad de los antepasados, cientos y cientos de años vivían. Padres e hijos viven juntos por siglos, de manera que podemos encontrar un significado simbólico en la relación que existe entre la longevidad y la genealogía. Constatamos que al inicio de la existencia de una criatura hay una tensión entre su origen a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal. De manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida. La vejez impone ritmos más lentos, ritmos que crean espacios de reflexión profundos sobre el sentido de la vida, ritmos impensables cuando estamos sometidos a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia ha obstaculizado el culto frenético a la velocidad, que en este tiempo los abuelos se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los más pequeños se marchite. Esta alianza visible entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida vulnerable que, asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, nos asegura que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de experimentar la belleza de cada etapa de la vida, infancia, juventud, adultez, ancianidad. Que promueva la necesidad de una alianza entre las generaciones, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Una instancia llena de armonía y serenidad. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos ese primer video y vamos a comentarlo. La primera diapositiva justamente va a recoger las primeras palabras, bueno, no tal vez textualmente, pero sí la idea, el contenido que pronunció el Papa al escuchar el libro del Génesis, podríamos decir también al leer el libro del Génesis, quedamos sorprendidos por la longevidad de nuestros antepasados.
Una amalgama que unía no solo padres e hijos, nietos. Estamos hablando de que algunos de ellos vivían hasta 900 años y por lo tanto veían a los nietos de los nietos de los nietos. Y uno se pone a imaginar y dice, wow, ¿qué sucede aquí? Pero, ¿qué nos deja esto? Encontramos un significado simbólico en la relación entre la longevidad y la genealogía. Aquellas cabezas de familia, aquellos patriarcas antiguos, nos ponen un punto fundamental sobre lo que es la genealogía, lo que son aquellos que descienden de él, y esa longevidad que da la permanencia, podríamos decir, a aquella genealogía, aquellas generaciones que se suceden partiendo de aquel patriarca. Esto es un punto importante. El apoyo mutuo entre las generaciones, nos sigue diciendo el Papa, de las generaciones es necesario para enfrentar y comprender los problemas de la vida, de la sociedad. Y aquí quiero hacer un punto o una reflexión que es de mucha importancia. Antiguamente las canas eran una bendición. Hoy, lo hemos dicho creo en el programa anterior, las canas son una maldición. Incluso hasta los mismos hombres buscan teñirse para parecer más jóvenes. Buscamos que las arrugas no aparezcan en nuestro rostro, cuando las arrugas eran signo de sabiduría, de madurez, de estabilidad, de saber lo que sucede y no dejarse llevar por las vicisitudes, por los avatares que pueden rodearnos. Pero esto es un punto fundamental, el apoyo de las generaciones. No sobran los viejos, no molestan los jóvenes, cada uno cumple su función. Aquel viejo refrán, si el viejo pudiera y el joven supiera, pues justamente ambos se prestan esa complementariedad. Del momento en que se separan estas complementariedades, comienza el cataclismo. La vejez impone ritmos más lentos, nos dice el Papa en la siguiente diapositiva, que permiten espacios de reflexión profunda sobre el sentido de la vida. ¿Por qué? Pues porque las personas mayores ya han pasado por distintas etapas y esas etapas le han abierto los ojos para saber hacia dónde caminan. Estos puntos nos van ayudando a comprender que no debemos desligarnos de nuestros ancianos, de nuestros mayores, que son parte fundamental para nuestra sociedad, que no debemos eliminarlos a través de la eutanasia porque, bueno, perdón la expresión, el viejito ya me está molestando, el viejito ya me está causando mucho gasto. Pero también aquí vemos otro problema. Si eliminamos a la juventud a través del aborto, la anticoncepción, entonces, claro, nos cargamos de viejos y el problema comienza socialmente a decir, ahora ¿cómo los mantenemos? Que es con lo que se están encontrando muchas sociedades que ya podríamos llamar son sociedades viejas, porque han dado vuelta la pirámide. Ya no está así, sino que está así. Por eso estos ritmos impensables son impensables cuando estamos sometidos a la dinámica obsesiva del tiempo, el corre. No, esto tiene que salir ya, esto lo quiero ya. Todo eso que nos impone nuestra sociedad hoy hace que el viejo está chocheando, el viejo no sabe, el viejo molesta. ¿Caemos en la cuenta qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde surge el crack? ¿Cómo tenemos que buscar la solución de ese crack que hemos hecho, que nos han hecho en nuestra sociedad? Son puntos importantes, son puntos fundamentales que hay que meditar mucho y qué acertado que el Papa quiera hacer esta reflexión, sobre todo en estos tiempos de Cuaresma que estamos viviendo. Y alguno dirá, ¿pero por qué no habla de la Cuaresma? Sí, pero qué importante es que descubramos en esta Cuaresma la fuente de la sabiduría que está
en aquellos que son mayores. Claro, en aquellos que son mayores y que quieren serlo, porque también está el otro problema. Hoy muchos viejos no quieren parecer viejos y no son la sabiduría y la madurez que necesitamos. Más bien son esos viejos estropeados que quieren parecer jóvenes y que quieren competir con los jóvenes. Y no se dan cuenta de que no es esa su función, que no es eso lo que tienen que darle a la sociedad, que no es ese su lugar. Pero sigue el Papa diciendo, la alianza entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano. Qué punto hermoso. Nadie sobra. Y tenemos que tener en cuenta esto. En la sociedad cada uno cumple su función. Una función que no es solo una función productiva, económica, una función meramente material. Cumple su función de acuerdo a las etapas que está viviendo en la vida. Por eso sigue diciendo el Papa, recordando que nuestro destino es caminar hacia el encuentro con Dios. Y esto también nos lo da nuestros ancianos. Ellos, evidentemente, van caminando hacia ese encuentro con Dios que tal vez, y digo tal vez porque nadie sabe cuándo va a morir, pero tal vez lo tienen más cercano que los demás, por lo menos lo intuyen más cercano que los demás. Un joven que puede morir mañana por un accidente o por una enfermedad, así fulminante, nunca está pensando en ese más allá, en ese encuentro con Dios, porque lo ve lejano. Pero los ancianos, aquellos que ya están en el camino de la recta final, nos van a dar una perspectiva distinta. Decía nuestra hermana Josefina, que falleció joven, pero falleció con un cáncer que le permitió también reflexionar y llegar a esa ancianidad de la sabiduría. Una ancianidad sin canas, pero con una sabiduría de muchas canas, podríamos decir. Decía, qué distinto se ve todo desde aquí. Qué distinto. Vamos al siguiente video, esta vez tomado del Ángelus, y enseguida lo comentamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù ci invita a riflettere sul nostro. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra mirada y sobre nuestro hablar. Anzitutto il nostro sguardo. Il rischio che corriamo, dice il Signore. Ante todo nuestra mirada, el riesgo que corremos, dice el Señor, es el de concentrarnos en mirar la brizna de paja en el ojo del hermano, sin darnos cuenta de la viga que hay en el nuestro. In altre parole, essere attentissimi ai difetti. En otras palabras, estamos muy atentos a los defectos de los demás, incluso a los que son pequeños, como una brizna de paja, e ignoramos serenamente los nuestros, otorgándoles poco peso. Es verdad lo que dice Jesús, encontramos siempre motivos para culpar a los demás y justificarnos a nosotros mismos. Y muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan en nuestra sociedad, en la iglesia, en el mundo, sin cuestionarnos ante a nosotros mismos y sin comprometernos en primer lugar a cambiar nosotros. Cada cambio positivo debe comenzar de nosotros mismos. De lo contrario, no hay cambios. Pero explica Jesús, haciendo esto, nuestra mirada es ciega. Y si estamos ciegos, no podemos pretender ser guías y maestros para los demás. De hecho, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice el Señor. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci invita a ripulire il nostro sguardo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. Limpiar nuestra mirada. En primer lugar, nos pide que miremos nuestro interior para reconocer nuestras miserias.
Porque si no somos capaces de ver nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los de los demás. En cambio, si reconocemos nuestros errores y nuestras miserias, se abre para nosotros la puerta de la misericordia. Y después de que hayamos mirado nuestro interior, Jesús nos invita a mirar a los demás como lo hace Él. Cuidar, limpiar la mirada. Una reflexión muy bella, comentando el Evangelio del domingo que correspondía a ese Ángelus, y que nos viene muy bien porque es una preparación para esta Cuaresma que hemos iniciado, que estamos recorriendo juntos y que supone una conversión. Por eso dice el Papa en el primer punto que vamos a resaltar, en el Evangelio Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra mirada y sobre nuestro hablar. Dos puntos importantes. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo, todo tu ser está sano. De lo que habla la boca es lo que tiene el corazón. Lo que tiene el corazón es lo que sale de la boca. Dos puntos que nos van a mostrar cómo tenemos que luchar y convertirnos en esta Cuaresma para poder dar aquello que tenemos que dar. El riesgo que corremos, dice el Papa, es mirar la paja del ojo del hermano, sin mirar la viga que tenemos en el propio. Aquí viene el punto. Muchas veces tenemos una vista que está destrozada, que está adulterada por una viga que puede ser distintas razones, una viga que puede ser el odio, una viga que puede ser el respeto humano, una viga que puede ser, no sé, la ambición de poder. Y somos especialistas en ver la paja del ojo ajeno. Esta es nuestra especialidad. Por eso dirá el Papa, en una palabra, estamos atentos a los defectos de los demás y disimulamos los nuestros. ¿Cómo se puede vivir así? Ese es el punto. ¿Cómo podemos hacer semejante cosa? Tenemos que luchar para limpiar nuestra vista. ¿Cómo limpiarla? Fijándonos primero en nuestros defectos, fijándonos primero en nosotros, comprendiendo que nosotros tenemos defectos. Por eso va a decir, encontramos motivos para culpar a los demás y justificarnos a nosotros mismos. Esta es la forma de actuar que tenemos. La herida del pecado nos ha dejado así. Y tenemos que luchar contra esto. Tenemos que comprender que nosotros también somos pecadores, que nosotros también tenemos defectos y que muchas veces, muchas más de lo que nos imaginamos, nuestros defectos son peores que los defectos de los demás. Lo que pasa es que los de los demás nos duelen a nosotros porque no somos los demás. Pero los nuestros creemos que a los demás no les duelen porque son nuestros y nosotros conocemos por qué. ¿Por qué te contesté así? Porque tú me dijiste esto. Muy bien, pero yo te dije esto porque tú me habías dicho tal y cual cosa. Ah, no, pero es que lo que pasa es que yo... amigo, aprendamos a ver esto. Comentamos las cosas que van mal en la sociedad, en la iglesia, sin comprender que tenemos que cambiar nosotros. Lo que tantas veces repito, que lo usaba la Madre Teresa de Calcuta, que viene ya desde San Pedro de Alcántara, cambia tú, cambiaré yo y ya seremos dos menos por cambiar. No nos quejemos de lo que sucede, cambiemos nosotros, porque nuestro cambio ya va a llevar consigo el cambio hacia los demás, porque verán nuestra conducta y dirán, caramba, mira a este hombre, mira a esta mujer, mira cómo se comporta. Yo nunca me hubiera imaginado que alguien podría reaccionar de esta manera. Qué bueno, qué bien, qué dulzura, qué comprensión, qué amabilidad. Pero no, nosotros esperamos que sean los demás los que cambien. A ver, tú, trátame bien. A ver, tú, ¿qué es lo que haces? No,
No es esa la idea. Y esto es lo que el Papa nos va sugiriendo. Y nos dice, cada cambio positivo debe comenzar de nosotros mismos. De lo contrario, no hay cambios. No hay cambios. ¿Por qué? Porque hay un doble cambio. El cambio de mi actitud va a llevar a que también yo vea que en los demás lo bueno. Que no me quede solo en el defecto. Este punto es fundamental también. Porque muchas veces vemos el defecto de los demás porque nosotros no cambiamos. Y también el ladrón piensa que todos son de su condición. Cuidado. Claro, si yo no cambio, entonces creo que los demás actúan así porque yo actúo así cuando tal y tal. Espera, que cada persona es un mundo. ¿Cómo sabes tú? Y seguimos. Si hacemos esto, dice Jesús, que estamos ciegos porque no podemos pensar en ser guías y maestros de otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego, decía nuestro Señor y lo citaba también el Papa Francisco. No podemos nosotros pretender, mira, te voy a sacar la pajita, la mota, iba a decir, la pelusa de tu ojo. Esa, tal vez, esa pestaña que se te ha metido. Y yo tengo una viga, yo tengo atravesado aquí no sé, un palo de escoba. No, pero yo voy a sacarte tu pelito, ¿sabes? ¿Cómo? Si estás ciego. ¿Cómo me vas a ayudar si tú mismo no sabes comprender lo que tú tienes? Son cosas que hay que reflexionar mucho porque nos van a ayudar a poder cambiar la sociedad de verdad. El Señor nos invita a limpiar nuestra mirada, mirando nuestro interior para ver nuestras miserias. Es que yo no tengo miserias. Entonces ya eres más miserable todavía. ¿Por qué? Sencillo, porque ni siquiera te das cuenta de las miserias que tienes. Eres doblemente miserable. Cargas con tu miseria y no te das cuenta de que las tienes. Eso es terrible. Y tampoco es bueno decir, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? No, Sí, tú eres así, pero tienes que luchar por mejorar. Tienes que luchar por superar aquellos defectos que pueden causar en los demás, no sé, molestias, fastidios. Tienes que luchar por mejorar esos defectos que a los demás les puede causar un dolor, un daño. Tenemos que ver nuestras miserias, porque si no somos capaces de ver nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los defectos de los demás. Este es un punto fundamental, es lo que decía antes. Si yo no cambio, si yo no me doy cuenta, entonces todo lo demás me parecerá terrible. No está el problema en los otros. El problema está en entrar en nuestro interior y darnos cuenta cuál es nuestro auténtico problema, que somos nosotros. Y entonces ahí las cosas cambian. En cambio, si reconocemos nuestras miserias, se abre para nosotros la misericordia. Y si la misericordia llega a nosotros, nosotros podremos ser canal de misericordia para los demás. Bellísimo. Algo grande. Algo, iba a decir, impensable. ¿Cuánto nos enseña el Evangelio? Fijémonos, una sencilla parte del Evangelio, cuánta enseñanza nos puede dar. Y sigue diciendo el Papa Francisco. Luego, Jesús nos invita a mirar a los demás como lo hace Él. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. A esta mujer hay que matarla porque es una adúltera, la hemos tomado, la hemos agarrado en flagrante adulterio. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Alguien te condenó, mujer? No, yo tampoco te condeno, pero ve y no vuelvas a pecar. Esa es la mirada del pecador. Con aquella mujer que limpiaba sus pies con sus lágrimas, los enjugaba
con sus cabellos, los besaba continuamente. El fariseo dice, si este fuese un profeta, sabría quién es esa mujer, es una pecadora. Y Jesús les dirá, mira Simón, a quien mucho se le perdona, mucho ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Pues ojalá que nuestro corazón se abra a la misericordia de Dios para con nosotros, para poder ser nosotros canales de misericordia. Ahora vamos a la segunda parte. Hablamos de cuidar la mirada, ahora vamos a hablar de cómo cuidar nuestra palabra, nuestra lengua. Escuchemos al Papa y enseguida lo comentamos. Después de su mirada, Jesús también nos invita hoy a reflexionar sobre nuestro modo de hablar. El Señor explica que de la abundancia del corazón habla la boca. Es verdad, por el modo de hablar de alguien, te das cuenta de lo que tiene el corazón. Las palabras que usamos dicen la persona que somos. Sin embargo, a veces prestamos poca atención a nuestras palabras y las empleamos de modo superficial, pero las palabras tienen un peso. Nos permiten expresar pensamientos y sentimientos, dar voz a los miedos que sentimos y a los proyectos que queremos realizar, bendecir a Dios y a los demás. Lamentablemente, con la lengua también podemos alimentar los prejuicios, alzar barreras, agredir e incluso destruir. Con la lengua, destruir a los hermanos. Las murmuraciones hieren a la calumnia y la calumnia pueden ser más cortantes que un cuchillo. Hoy en día, especialmente en el mundo digital, las palabras corren veloz, pero demasiados vehiculan rabia y agresividad, alimentan noticias falsas y aprovechan los miedos colectivos para propagar ideas distorsionadas. Un diplomático que fue secretario general de la ONU y ganó el Premio Nobel de la Paz dijo que abusar de la palabra equivale a despreciar el ser humano. Preguntémonos entonces qué tipo de palabras utilizamos. Palabras que expresan atención, respeto, comprensión, cercanía, compasión, o más bien palabras cuya finalidad principal es hacernos quedar bien ante los demás. Y además, ¿hablamos con mansedumbre o contaminamos el mundo esparciendo veneno, criticando, lamentándonos, alimentando la agresividad difusa? Que María, cuya humanidad miró Dios, la Virgen del Silencio, a quien ahora rezamos, nos ayude a purificar nuestra mirada y nuestro modo de hablar. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, e mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua celuta Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amén. Nos dice el Papa, Jesús nos invita también a reflexionar, a mirar, a cuidar nuestra forma, nuestro modo de hablar. Un punto fundamental para meditar, porque reflexionar sobre ese cuidado de la lengua, una lengua que, nos dice el apóstol Santiago en su carta, es algo pequeño, pero que domina a todo el hombre. Por eso, en la segunda reflexión, dice el Papa, Jesús nos dice que por la forma de hablar de alguien, conocemos su corazón, es decir, conocemos el tipo de persona que es. Y esto a nosotros como cristianos nos tiene que abrir los ojos, nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Es mi hablar un hablar cristiano o es mi hablar un hablar mundano? ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar por los pensamientos mundanos, por las cosas que le gusta al mundo? Tenemos que luchar para que nuestra fe se refleje en cada una de nuestras palabras. No que vamos a estar hablando siempre de cosas santas, pero sí cuidar nuestro lenguaje, sí saber que de lo que habla la boca es lo que tiene el corazón. Sin embargo, a veces prestamos poca atención a nuestras palabras, dice el Papa, y las empleamos superficialmente. Superficialmente en las formas, superficialmente también en las maneras y en las palabras mismas, en el contenido, en el peso de las palabras, insultando, agrediendo. Pero las palabras tienen un peso, dice el Papa, nos permiten expresar pensamientos y sentimientos. Y si no cuidamos esas palabras, podemos herir los sentimientos de los demás. Si no cuidamos esas palabras, podemos dañar a los demás. A veces, entre comillas, sin quererlo, pero muchas veces sutilmente se nos cuelan algunas palabras que hieren a los otros porque estamos buscando cierta venganza por cierto resentimiento que hay en nuestro corazón. Por eso sigue diciendo, con la misma lengua podemos bendecir a Dios, bendecir a los demás, pero también agredir, destruir a los hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que guardar mucho nuestra manera de hablar, porque tenemos que darle a los demás lo que los demás esperan de nosotros. A veces nos dejamos llevar por el ímpetu, por el carácter, sí, pero también hay que reflexionar y decir, bueno, tengo que luchar contra este defecto, tengo que luchar por no dejarme llevar de aquello. Y sobre todo el daño más fuerte, que es lo que va a tocar el Papa ahora, las murmuraciones llevan a la calumnia y esta puede ser más cortante que un cuchillo. La fama de los demás puede quedar herida de tal manera que destroce a los demás. Por eso el Papa también va a tocar un punto que es importante. Hoy, a través de los medios, a través de las redes, las palabras corren velozmente, pero a veces causan mucho daño porque llevan noticias falsas, porque llevan noticias deformadas, porque buscan un fin que es destruir a la otra persona.
Y esto es algo que vemos en el día a día. A veces en son de broma, pero una broma que busca destrozar al otro. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra forma de expresarnos. Y esta oración final que nos dice el Papa, que María, la Virgen del Silencio, nos ayude a cuidar nuestra mirada y nuestro modo de hablar, sea una jaculatoria que repitamos continuamente a lo largo de esta semana. Vamos ahora a escuchar al Santo Padre hablar sobre el conflicto de Ucrania. Vamos a escucharlo como a pastor, como a guía, y comentaremos 2 o 3 puntitos, muy pocos, unos cuantos puntos sobre esto. A todo lo más unos 4 puntitos que nos van a ayudar a comprender la verdad. Vamos al video. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti da Queridos qualcosa di hermanos y hermanas, tragico. en estos días hemos sido sorprendidos por algo trágico, la guerra. Una y otra vez hemos rezado para que no se tome este camino y no dejemos de hablar. Al contrario, rogamos a Dios con más intensidad. Por eso renuevo la invitación a todos para que el 2 de marzo, miércoles de ceniza, sea un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Un día para estar cerca del sufrimiento del pueblo ucraniano, para sentir que todos somos hermanos y para implorar a Dios el fin de la guerra. Chi fa la guerra dimentica l'umanità. Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad, no parten del pueblo, no miran la vida concreta del pueblo, sino que anteponen los intereses partidistas y el poder a todo. Se apoyan en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios, y se aleja de la gente de a pie, que quiere la paz, y que en todos los conflictos la gente de a pie son las verdaderas víctimas, que pagan con su propia piel las locuras de la guerra. Pienso en los ancianos, en los que buscan refugio en este momento, en las madres que huyen con sus hijos. Son hermanos y hermanas para lo que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Con el corazón roto por lo que está ocurriendo en Ucrania, y no olvidemos las guerras en otras partes del mundo, como Yemen, Siria, Etiopía. Repito, dejen las armas. Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia, porque quienes aman la paz, como dice la Constitución italiana, repudian la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales. Muy bien, escuchábamos el corazón dolido de un padre ante esta terrible tragedia. Justamente lo primero que dirá el Papa: hemos sido sorprendidos por algo trágico, la guerra. La guerra, consecuencia del pecado, lo más trágico, lo más terrible que puede existir. El pecado nos lleva a la guerra, nos lleva al enfrentamiento entre hermanos, nos lleva a no ser capaces de dialogar, nos lleva a la fuerza, a la brutalidad, con mayor, con menor justificación, pero aquí estamos en la guerra. Por eso dice el Papa, los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad, anteponiendo sus propios intereses. Y no importa lo que sufran los demás, no importa lo que causemos, nuestros intereses nos dicen que tenemos que luchar y lucharemos. Pero no siempre las guerras son justas. Por eso, pero siempre las guerras causan daño, causan dolor, causan muerte.
son una tragedia, como lo dijo el Papa. Por eso también la gente común es la que paga con su propia piel la locura de la guerra. Es la gente común la que se lleva el trago amargo de la guerra. Es la gente común la que no va a ser tenida en cuenta. Y es la gente común la que lamentablemente sufre todas las consecuencias de lo que una guerra significa. Palabras profundas del Papa, y termina diciendo: dejen las armas. Dios está con los que obran la paz, no con los que usan la violencia. Dios está con los obradores de la paz. Dios bendice. Dios dice: bienaventurados, felices, aquellos que obran la paz. Pues ojalá que cada uno de nosotros sea capaz de obrar la paz en el mundo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que nos haya ayudado a reflexionar cada vez más sobre estos avatares que hoy, en este tiempo de Cuaresma, son tan importantes. Meditar sobre la importancia de la vejez, saber que los ancianos son un tesoro cuando quieren vivir su ancianidad, evidentemente. Saber también que nuestra lengua puede causar más violencia que una bomba atómica. Saber también que nuestra mirada muchas veces no juzga bien, porque somos nosotros los que estamos mal. Y por eso mismo, si estamos mal, también lo que diremos, de lo que habla la boca, es lo que tiene el corazón. Hablaremos mal también. Y por último, seamos constructores de la paz. Una paz que comienza también desde nosotros. Una paz que comienza en el corazón de cada hombre, varón, mujer. Una paz que no puede darse en un mundo en donde la violencia surge desde la misma familia, a través del aborto, a través de la eutanasia, a través incluso de la anticoncepción, como si la fertilidad fuese una maldición. Queremos construir la paz. Construyámosla primero en nuestras familias, para que se construya en nuestra sociedad. Y para que se construya en nuestras familias, debe construirse en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.